Bueno, y un informe realizado por la Fundación Paz Ciudadana sobre la agenda antidelincuencia afirma que algunas normas sí resolverían parte de los problemas para combatir, pero otras no tendrían el impacto en la disminución del crimen. Vamos a hablar más sobre este tema. Nos acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz. Gracias por estar junto a nosotros, Catalina. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Un tema del cual se ha estado debatiendo muchísimo, hay algunas divisiones políticas respecto al tema, pero llama la atención que en el informe que ustedes presentan son bien claros que este es un informe técnico, que es un informe que tiene, podríamos decir, comprobaciones empíricas, y sustancialmente señalan que no habría una disminución de la delincuencia, que es lo que se busca con la aprobación de esta agenda corta. ¿No debiese entonces aprobarse, no debiese avanzar este proyecto tal como está? Bueno, lo que hemos planteado es que, primero, la agenda corta es un conjunto súper amplio de distintas iniciativas. De hecho, hemos identificado por lo menos 16 que resuelven problemas operativos o normativos que hoy día tienen las policías y el Ministerio Público en su interacción para poder ser más ágiles en la persecución penal de los delitos. Se regula el Banco Unificado de Datos, es decir, primero hay cosas positivas y después hay dos grandes principios o elementos dentro de la agenda corta. Uno es el control preventivo de identidad, que ha generado mucho debate y que es bastante más opinable debido a que en realidad es muy escasa la evidencia, los estudios que hay sobre el impacto de este tipo de medidas y que nosotros aportamos más antecedentes sobre legislaciones comparadas y qué es lo que uno podría esperar respecto de esta norma. Y por otra parte, el gran cuerpo de la agenda corta que no se ha debatido tanto y en que la opinión mayoritaria de la Fundación es que no va a tener los efectos deseados, tiene que ver con el aumento de penas en la práctica para personas que cometen delitos contra la propiedad. Porque lo que hace es fijar, limita las reglas de determinación de la pena que hoy día permiten aplicar atenuantes como una de las justificaciones para la determinación de pena que usan los jueces y por lo tanto para un conjunto amplio de delitos contra la propiedad, incluyendo el hurto simple, llegando a delitos más graves, se limita el piso sobre el cual los jueces pueden decidir. Pudiendo haber problemas operativos ahí en la práctica, lo que se hace es que perfiles de personas que han cometido delitos que hoy día acceden a penas alternativas no van a poder acceder a ellas y van a estar además privadas de libertad por más tiempo. ¿Y esto por qué decimos que no tiene sustento empírico en términos de que va a reducir delitos? Porque, primero, esas personas hoy en día, con todos los problemas que tiene el sistema de justicia y las penas alternativas, hoy día que acceden a penas alternativas reinciden menos que los que cumplen una condena a libertad. En la cárcel, claro. Segundo, los que acceden a libertad condicional también están hoy día reincidiendo menos que los que terminan por cumplir su condena en su totalidad. Es decir, hoy día el sistema, a pesar de que tiene espacios de mejora, está haciendo una selección que se condice con los perfiles de riesgo de estas personas. Y lo tercero es que ya está comprobado que cuando uno encarcela a personas, en vez de darles una pena alternativa potente, personas que tienen baja probabilidad de reincidir, lo que uno hace es aumentarles esa probabilidad de reincidencia. ¿Por qué? Porque le quito todos sus factores protectores, la cercanía con la familia, el trabajo, etcétera, y lo someto a un ambiente donde está mucho más expuesto a factores de riesgo, que son pares que sí están mucho más involucrados en la actividad ilícita. Escuchando el planteamiento que ustedes hacen, llama la atención que muchos organismos técnicos, abogados, expertos en la materia, el Defensor Nacional, son bien críticos en dos aspectos. Lo que tú planteas que tiene que ver con que la gente esté más tiempo en la cárcel, para ponerlo en un lenguaje más simple, o que en un delito común también vaya a la cárcel y no existe esta posibilidad tal vez de otro tipo de pena. Y por otro lado también la discusión que se ha generado con el control preventivo de identidad. ¿Qué puede haber detrás de el gobierno o algunos grupos que siguen insistiendo que se debe avanzar en tal como está este proyecto, a tu parecer? Sé que finalmente la experiencia dice lo contrario. Bueno, es difícil para uno hacer interpretaciones de las motivaciones y en ese sentido, como fundación, nosotros lo que hacemos es aportar los antecedentes empíricos. Es muy, pareciera como de sentido común, ¿cierto? Que si es que uno aumenta las penas va a disuadir a más personas, pero muchas veces el sentido común es un mal consejero en políticas que tienen que ser bastante técnicas y específicas, y en este caso en particular la evidencia empírica es abrumadora. Ya los países desarrollados vienen de vuelta
directa. Hay países en Europa que están cerrando cárceles porque lo que han hecho es fortalecer el sistema de penas alternativas. Y en ese sentido, nosotros como Fundación lo que hacemos es poner esa evidencia sobre la mesa para que también se incorpore en el debate y no esperemos resultados que la evidencia dice que no vamos a lograr encarcelando más personas que debiesen acceder a penas alternativas. Pero puede ser que esto sea una reacción más bien a un tema que sabemos en el cual hay una muy mala evaluación por parte de la ciudadanía, lo que está haciendo el gobierno. Entiendo que solo un 7% considera que son buenas las medidas que están aplicando. Tal vez que va en un sentido más populista de lo que estábamos conversando, de que uno pensaría que más cárceles, reprimir más, iría justamente en la línea de disminuir el delito. Bueno, la mala evaluación de la ciudadanía en temas de seguridad pública es histórica. Cuando uno observa la evaluación de las encuestas de opinión, salvo un pequeño auge en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera, sistemáticamente el área de gestión peor evaluada, y lo que hace falta es abordar la agenda pendiente de largo plazo, que hay por lo menos 10 reformas importantes pendientes, pero que en gobiernos de 4 años son difíciles de abordar, porque no vamos a ver los beneficios antes de que efectivamente se logren implementar. Todas estas agendas son de implementación y de diseño difícil, y por lo tanto lo que como Fundación siempre estamos abogando es que se incorpore tanto la evidencia empírica como una mirada más de mediano y largo plazo, y que haya niveles de consenso técnico amplios para poder trabajar en conjunto esas medidas. Catalina, te lo pregunto porque este debate ha tenido manifestaciones y expresiones que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, el propio senador Espina, quien obviamente está propiciando que se avance en esta materia, por ejemplo, ha señalado que las declaraciones que has entregado tú son a modo personal y que no representan a la Fundación. ¿Qué te parece eso? Bueno, el senador Espina es miembro del directorio de la Fundación Paz Ciudadana, y sus opiniones han sido recogidas en este documento que, tal como comentaba, hay aspectos en que hay amplio consenso dentro del directorio de la Fundación, que es un directorio políticamente plural, y hay otros aspectos que son más debatidos. En ese sentido, la mayoría de los directores están en contra del aumento de pena, ¿cierto? Y hay posiciones bastante diversas en términos del control preventivo de identidad, hay posiciones a favor de mantener la propuesta tal como está, hay posiciones que no quisieran regularlo de ninguna manera, y una mayoría está por regularlo, pero incorporando ciertas limitaciones a esta facultad, que lo dicte alguna autoridad política en determinadas circunstancias, y que hayan buenos mecanismos de rendición de cuentas. Pero podríamos decir que el directorio y la mayoría, y por ejemplo este informe que ustedes han entregado por estos días, previo a la votación que va a ser el otro martes, hay una coincidencia finalmente. O sea, es Paz Ciudadana la que está detrás de esta información, para aclarar ese punto que llamó la atención. O sea, efectivamente es un documento que fue elaborado y que lo que hace también es plasmar no solamente la evidencia empírica disponible que hay, sino que en aquellas cuestiones que son más debatibles, porque no hay estudios empíricos sobre la materia, cuáles son las cuestiones sobre las cuales hay mayores niveles de consenso o de disenso. Catalina, me gustaría también aprovechar de conversar contigo del tema que está generando mayor polémica, que tiene que ver con este control preventivo de identidad. Para muchos, claramente, podría generar muchísima discriminación, muchísimo sesgo, y particularmente por las facultades que podría tener Carabineros al momento de pedirle a una persona que se identifique. Al parecer, ¿cuál es la postura que tienen ustedes con respecto a esto, que también son críticos con que se avance tal cual como está hasta ahora estipulado con este control preventivo de identidad? O sea, son justamente de los temas más debatidos, y hay una diversidad de opiniones al seno de la Fundación, desde personas que no les están más bien en una posición de no regularlo de ninguna manera, es decir, que no se avance en esa dirección. Otras personas consideran inconstitucional, de frentón. No hasta ese punto, pero que consideran que no es un avance. Otros que sí están a favor, ¿cierto?, de que se apruebe tal cual, y un grupo mayoritario dentro del directorio que están a favor de, dada la situación crítica en seguridad pública que tiene el país, están dispuestos a avanzar en una normativa de este tipo, pero en determinadas circunstancias y con ciertos resguardos en términos de procedimientos de reclamo, etc. Si Carabineros va a ser en el fondo quien tiene que acreditar esta situación, porque ustedes, entiendo, y también estuve leyendo ahí, la recomendación que hacen es que sean lugares donde, por ejemplo, pueda haber otras personas. ¿Qué va a pasar con que finalmente él va a ser la voz autorizada para decir de por qué, por ejemplo, una persona pasó no a estar retenida una cierta cantidad de horas? Y ahí hay mucha problemática también con quienes son menores de edad.
¿Es ese uno de los puntos que más llama la atención? Finalmente, las facultades, las potestades que podrían tener Carabineros para realizar este control preventivo de identidad. O sea, nosotros como organismo técnico lo que ponemos más el énfasis es que, habiendo esta variedad de opiniones, dada la situación del país y muchas otras circunstancias, es que los delitos ocurren de una manera con patrones muy importantes, tanto de lugar y hora como de la cantidad de personas que están involucradas. De hecho, uno observa en los medios de comunicación como las policías dan cuenta de momentos o determinados fines de semana que hacen planes operativos y que logran detener a muchas personas. O sea, y lo que dice toda la evidencia es que es la disuasión selectiva y la búsqueda selectiva de esos perfiles de delincuentes prolíficos o bandas que están operando, las que tienen mucho más efecto que tratar de buscar en el fondo de una manera aleatoria y un poco gastar tiempo en hacer procedimientos que la probabilidad de que uno aleatoriamente se dé con una persona que esté en conflicto con la justicia al pedir el carnet de identidad a la ciudadanía en general, o sea, es relativamente baja. O sea, desde el punto de vista de los argumentos de eficacia es bastante debatible también. Hay muy pocos datos sobre esto porque además las legislaciones son bastante difíciles de comparar, pero los pocos datos que hay es que en países que esto se hace, el porcentaje de control de identidad que terminan efectivamente en alguna aprehensión o condena son bajísimos. Y por lo tanto, lo que toda la evidencia dice es que estrategias policiales y de persecución penal focalizadas en delincuentes prolíficos y bandas tienen más impacto que medidas más bien generales y no selectivas. Perfecto. Catalina, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para conversar de este tema debatible, al cual también estamos muy atentos a lo que vaya a ocurrir, por cierto, la próxima semana en la votación de esta agenda corta antidelincuencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.